El 9 de octubre de 1944, conforme las tropas soviéticas entraban en Varsovia, liberaban Riga y consolidaban la conquista de Bulgaria y Rumanía, que habían sido aliados de Alemania, el primer ministro británico Winston Churchill llegó a Moscú a entrevistarse con Stalin. Allí Churchill hizo una propuesta en un pedazo de papel al líder soviético, del que sobrevive una fotografía, una lista de nombres de países en Europa del Este con distintos porcentajes de las zonas de influencia que tendrían sobre ellos la Unión Soviética y el Occidente una vez terminada la contienda. En el papel aparece con la letra de Churchill lo siguiente: Rumanía, 90% Rusia, 10% Occidente. Bulgaria, 75% Rusia, 25% Occidente. Grecia, 90% Occidente, 10% Rusia. Y Hungría y Yugoslavia, que aún no habían sido liberadas para ese momento, 50 y 50. Voy a decir algo un poco provocador. No es muy distinto dividirse Europa del Este en un papel a mano que haberlo hecho en un papel a máquina años atrás entre la URSS y la Alemania nazi, en el pacto Molotov-Ribbentrop. Nada más que como se trata de Churchill y como este hecho no es muy sabido, lo dejamos pasar y no lo vemos bajo la lente del imperialismo. Este documento, llamado luego el Acuerdo de los Porcentajes, originalmente secreto, que contaba con el aval del presidente Franklin Roosevelt, definirá la Europa de posguerra e incluso podemos decir que en ese papel, redactado por Churchill, palomeado por Stalin, vino el origen de la Guerra Fría. Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy su anfitrión Rainer Matos y esto es Rusia en voz alta. La Guerra Fría definió la segunda mitad del siglo XX. Fue un conflicto global caracterizado por muchas cosas, pero yo destacaría dos. El mundo bipolar, es decir, la preeminencia de Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias y las dos economías más grandes del mundo, lo cual limitaba la soberanía y la política en prácticamente todos los países. Subir o no subir el salario mínimo, por ejemplo, en cualquier país, podía significar que uno era comunista, o no. Así que la influencia política de la Guerra Fría permeó en todos lados. Ni siquiera los países que eran miembros del movimiento de países no alineados podían escapar a esta lógica. Y número dos, la capacidad de destrucción de ambas superpotencias, debido a la carrera armamentista y a la centralidad de las armas nucleares, hacía prácticamente imposible que se pelearan entre ellas, y por eso luchaban indirectamente por influencia en distintos escenarios mundiales. Esto convertiría algunas guerritas menores en lugares recónditos de la periferia mundial en escenarios muy relevantes, y muchos líderes aprendieron a administrar y a sacar provecho de esa relevancia, sobre todo en el llamado Tercer Mundo. Así que si definimos la Guerra Fría bajo estos criterios, en realidad los años que van de la derrota alemana en 1945 hasta el 49 son un periodo transitorio. Ahora explico por qué. Esto inició en Grecia, precisamente. Apenas terminada la ocupación alemana en Grecia, las milicias comunistas griegas intentaron hacer la revolución en su país. Grecia se enfrasca en una muy dura guerra civil entre el 46 y el 49, en la cual la monarquía griega fue auxiliada por Estados Unidos e Inglaterra, pero los comunistas griegos no fueron ayudados por la Unión Soviética. Quienes sí los van a ayudar a través de la frontera fueron los nuevos estados comunistas de los Balcanes, Bulgaria, Albania y sobre todo la Yugoslavia de Tito, que de hecho rompe a medio conflicto con Stalin, en parte por la negativa de Moscú a ayudar a los rebeldes comunistas griegos. Y Stalin no participa porque estaba respetando el acuerdo de los porcentajes con Churchill negociado años atrás. Al final, la monarquía griega se impondrá a los comunistas y estos ya muy débiles tendrán que elegir entre apoyarse en Tito o en Stalin. Al final van a preferir la segunda opción y eso los va a condenar a la derrota.
Además de respetar estos acuerdos, la Unión Soviética estaba en franca recuperación después de haber sido el país más afectado por la Segunda Guerra Mundial. Otra vez va a venir una hambruna muy fuerte en el campo en 1946, que va a cobrar más o menos 1 millón de víctimas, la mayoría niños. Varios millones de campesinos preferirán emigrar a las ciudades. Además, la desmovilización del Ejército Rojo fue notable. Conforme los soldados regresaban, se reincorporaban a la vida laboral, pasaron de ser 11 millones de efectivos en el año 45 a 3 millones para el año 48. El régimen va a empezar de nuevo muchos arrestos para que los convictos trabajaran en el sistema Gulag y abaratar así los costos de la recuperación con mano de obra barata. Así que fueron años difíciles de por sí en la Unión Soviética, pese al triunfo en la Gran Guerra Patriótica. Pero volviendo a los orígenes de la Guerra Fría, este periodo, 45 a 49, es transitorio, entre otras cosas, porque todavía no se habían instalado tampoco de lleno los gobiernos comunistas en Europa del Este. Muchos de ellos ni siquiera eran comunistas todavía para el año 1948. Se irán instalando en diversos momentos en ese cuatrienio por distintos motivos, de diversas formas, unas más democráticas que otras, hay que decirlo. Y de hecho no es hasta 1949 que ya todos los países ocupados por la Unión Soviética adoptan finalmente, oficialmente, el socialismo. Los últimos fueron Hungría hasta agosto y Alemania del Este hasta octubre de 1949. La creación de una Alemania socialista en la zona de ocupación soviética fue una reacción a la creación en mayo del 49 de una sola Alemania occidental a partir de las zonas de ocupación francesa, británica y estadounidense, cosa que iba absolutamente en contra de los acuerdos de la Conferencia de Yalta, de la Conferencia de Potsdam de verano del 45 en Berlín, a la cual acudieron Stalin, el presidente estadounidense Harry Truman y Churchill, luego sustituido Churchill por el primer ministro laborista Clement Attlee. Es interesante que Stalin no viola ninguno de los acuerdos negociados al término de la Segunda Guerra Mundial en materia geopolítica. Sí lo harán los occidentales. El único acuerdo que Stalin violó fue dejar más tiempo las tropas soviéticas en Irán. Pero en Europa, Stalin no violó ningún acuerdo. Estados Unidos e Inglaterra sí. Y en parte esto se dio por la influencia de el jefe de Cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Moscú desde febrero del 46, George Kennan, que tergiversó por completo un discurso de Stalin en el que llamaba a redoblar esfuerzos en la industria precisamente para la recuperación de posguerra, a guiarse por la ideología marxista-leninista en la recuperación. En ese discurso Stalin no toca temas de política exterior, pero Kennan envía su famoso telegrama largo a Washington, advirtiendo que los soviéticos solo se guían por la ideología y que hay que contenerlos porque quieren dominar el mundo y ya dominan media Europa. Bueno, esto fue un disparate absoluto. Ya lo hemos visto aquí. Stalin era absolutamente pragmático, lo hemos visto en 3 distintos episodios ya. La ideología era un pretexto del cual se derivaban justificaciones para las políticas soviéticas. Y sin embargo esto en Washington se toma como política oficial, sobre todo cuando la URSS empieza a pedirle a Turquía paso libre por los estrechos que están entre el Mar Negro y el Mediterráneo. No, bueno, eso no es expansionismo, eso era una demanda rusa desde un siglo atrás, ¿sí? En fin, a Kennan el gobierno le pide publicar su texto de forma anónima en Foreign Affairs al año siguiente, en 47, y en paralelo el presidente Truman, que ya conocía este telegrama, formula la doctrina que lleva su nombre, que básicamente alerta sobre el avance del comunismo y llama a Estados Unidos a apoyar a cualquier país amenazado por Moscú. Insisto, Stalin respetaba los acuerdos. No hubo ninguna expansión soviética que no fuese negociada previamente durante la guerra o al término de la misma con Londres y con Washington. Pero en Estados Unidos esto se quiso entender de esa forma por otras consideraciones. Además de eso inició el Plan Marshall, inyectarle dinero a Europa desde el 47 para su recuperación
Y también, y eso no se dice mucho, para anticipar brotes comunistas. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, en Francia, en 2 de las 3 elecciones que hubo en Francia en la posguerra, entre el 45 y el 46, el partido más votado fue el Partido Comunista Francés. Además está la situación en Berlín, que está dividida en 4 zonas de ocupación. Con el Plan Marshall llega mucho dinero a Berlín Occidental, a las zonas de ocupación francesa, británica y estadounidense, y muchos habitantes de la zona de ocupación soviética se empiezan a cruzar para allá. Stalin va a tener que bloquear el acceso a Berlín Occidental en abril del 48, Berlín Occidental que quedaba dentro de la zona de ocupación soviética de Alemania toda, ¿sí? Y Estados Unidos va a tener que establecer un puente aéreo para abastecer a Berlín Occidental desde el aire. Y en respuesta a este bloqueo también Truman y su doctrina, mejor dicho, la doctrina Truman, cobra vida propia. Ya en abril de 1949, Estados Unidos va a apadrinar una alianza militar, la famosa Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cuyo objetivo era, como alguien dijo por ahí, mantener a los alemanes debajo, a los estadounidenses adentro y a los soviéticos afuera. Un mes después se crea, mayo del 49, Alemania Occidental. Una Alemania fuerte en términos económicos y militares, y Stalin va a decir, pues ¿qué pasó? No habíamos quedado en eso. Alemania iba a estar dividida en 4, débil. Entonces, de mayo a octubre, Stalin va a fundar su propia Alemania socialista en la zona de ocupación soviética, pero en la cual adentro está Berlín. Nada más que la parte occidental de Berlín pertenece a Alemania Occidental, aunque está físicamente fuera de ella, ¿sí? Busquen el mapa. No es aquí todavía cuando se levanta el muro de Berlín, eso viene después, ahora lo hablaremos. La frontera era un vil alambre de púas, ¿sí? Y como la situación económica era mejor en Berlín Occidental, pues mucha gente se cruzaba del lado socialista para allá. Pero lo interesante, lo importante aquí para retener, es que es Washington el que empieza a escalar las cosas, ¿sí? Por otras consideraciones. Y este va a ser un patrón que vamos a ir viendo más adelante. Así pues llegamos a 1949, el año clave, porque reúne 4 elementos, ¿no? Primero, por este tema de la creación de las 2 Alemanias, que ya es una lógica distinta a la que se había pactado previamente en el 45. Segundo, porque la URSS va a consolidar finalmente sus satélites en Europa Oriental. Tercero, porque ya hay una OTAN dirigida contra Moscú. Pero quizá lo más importante es el cuarto elemento. En agosto del 49, la Unión Soviética lleva a cabo su primera prueba exitosa de una bomba atómica. Es decir, la URSS ya va a tener armas nucleares, ya va a estar a la par de Estados Unidos en su capacidad de destrucción. Súmenle si quieren un elemento adicional. El 1 de octubre del 49, China, el tercer país más grande del mundo, el más poblado para ese momento, se vuelve comunista. Sí, cuando Mao Tse le gana la guerra civil a Chiang Kai-shek, al Kuomintang, que se va a refugiar más tarde en Taiwán. O sea, 49 es el año en que ya hay una situación de guerra fría total en Europa y en el mundo. A partir de ahí ya vienen otras lógicas ya muy de guerra fría, ¿no? En 1950 estalla la guerra de Corea por las ansias del líder comunista del norte, Kim Il-sung, de unificar la península, ahora que cobró mucho impulso el triunfo comunista en China. Mao le dice a Kim Il-sung, yo te ayudo. Y sí, en efecto, el ejército más grande que lucha en Corea era el chino, por supuesto a favor de Corea del Norte. Stalin, en cambio, le dice a Kim Il-sung, no lo hagas, no invadas el sur otra vez porque Stalin está respetando los acuerdos. Poco después, Stalin ya va a cambiar de posición, va a dar su aval para la invasión, pero con asistencia limitada, asistencia aérea y cierta asesoría militar.
Y bueno, Kim Il-sung decide invadir el sur, por poco lo logra, luego es cuando viene esta coalición guiada por Estados Unidos para apoyar al sur contra el norte, le dan la vuelta al conflicto, el sur ocupa casi todo el norte, y más tarde vendrá la estabilización cuando se regresa a la frontera entre ambas Coreas en el paralelo 38 norte. O sea, todo regresa a la situación anterior a la guerra, ¿sí? 4 años después, nada más que con 2 millones de muertos de por medio, ¿no? Y bueno, todavía había guerra en Corea para cuando muere Stalin, el 5 de marzo de 1953. Murió, por cierto, 50 minutos después que el compositor Sergei Prokofiev, a quien hemos mencionado y hemos escuchado mucho en este podcast. Les cuento una anécdota. Prokofiev vivía a 4 cuadras de la Plaza Roja en Moscú. Y durante 3 días, la plebe moscovita que quería darle el último adiós a Stalin en la Plaza Roja, donde su cuerpo fue embalsamado junto al de Lenin, fue expuesto públicamente, no permitía a la familia de Prokofiev salir de su apartamento para sacar el cadáver del compositor. Solo hasta el 4.º día lograron sacar el cadáver de Prokofiev por una puerta trasera, porque la gente seguía en la calle, y le hicieron un funeral muy modesto en la Unión de Compositores, en el que estuvo presente Shostakovich, por cierto, pero bueno, al menos tocó allí el mejor violinista del siglo XX, que era David Oistrakh. Las flores que hubo en el funeral de Prokofiev eran de papel, porque todas las flores de Moscú estaban en el funeral de Stalin. En el periódico Pravda, el día 6 de marzo del 53, 115 de las 116 páginas hablaban de Stalin, y solo en la última página se anunciaba: bueno, sí, también se murió el gran compositor Sergei Prokofiev, que en paz descanse. O sea, Stalin era todo al momento de su muerte. Y bueno, esas masas de gente que se congregaban para dar el último adiós a Stalin en el centro de Moscú provocaron estampidas en las que murieron, pues, según los estimados, entre 109 personas y 1.500. Así de amplio es el estimado, no se sabe cuántas. Hay una grabación, por muchos años desconocida, que hizo el mayor Martin Mannhof desde un balcón de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Pueden ustedes buscarla en YouTube, la grabación de Mannhof, en la cual se ve cómo avanza la procesión funeraria de Stalin hacia la Plaza Roja. ¿Sí? La embajada estaba en ese entonces a 1 cuadra de la Plaza Roja. Y se ve, en cuanto los militares despejan la calle, que mucha gente empieza a correr hacia la plaza, ¿sí? Los civiles. Digo, no se ve a nadie morir aplastado en la grabación, pero sí se observa en parte esa turba que va corriendo, ¿no? Y por otro lado está el gran documental de Sergei Loznitsa, que se llama Funeral de Estado, que es la reconstrucción de grabaciones originales del funeral de Stalin, en el que se ve a muchísimos mandatarios extranjeros y a mucha gente común que pasa junto al féretro en el edificio de la Unión de Sindicatos, y al ver a Stalin, el cuerpo de Stalin ahí exhibido, llora muy conmovida. Hay una chica, una toma espectacular, es original la toma, de una chica que queda como en trance llorando, que en algún momento voltea la cámara. Es sumamente interesante, digamos en términos antropológicos, este documental. Se los recomiendo muchísimo. Funeral de Estado de Sergei Loznitsa. No había un sucesor claro a la muerte de Stalin. El Politburó designó a los viejos stalinistas en sus antiguos puestos. Todos estaban de acuerdo al menos en una cosa, en relajar la tensión. A 22 días de la muerte de Stalin, el ministro de Asuntos Internos, Lavrenti Beria, georgiano, un personaje deleznable, el principal partícipe de la represión stalinista, va a liberar de un plumazo a casi 1 millón de presos del Gulag en una amnistía general. No vayan a ir a buscar en internet qué hacía Beria en el sótano de su casa. Repito, no vayan, no lo hagan. Yo no se los dije, pero bueno. Irónicamente, a este señor sátrapa se debe el inicio del desmantelamiento del Gulag, ¿sí? Contra esa posición más liberal se alzó otra, la del ex líder de la República Soviética de Ucrania, Nikita Khrushchev,
que estaba aliado con el principal líder militar de la URSS, el héroe de la guerra, que era el mariscal Georgi Zhukov, el que toma Berlín. Ambos convencen, Khrushchev y el mariscal Zhukov, al Politburó de virar en contra de Beria. Y para diciembre del 53, Beria va a ser ejecutado, ¿sí? De esa forma abrumadoramente intrigosa, cizañosa, estalinista, Khrushchev dio un paso al frente para dirigir a la URSS y se va a convertir ya desde septiembre del 53 en secretario general del Partido Comunista, mientras que del gobierno se hacía cargo un cuadro más joven, relativamente liberaloide, Georgi Malenkov, un personaje sumamente interesante, Malenkov. Khrushchev quería continuar la industrialización, pero quitarle el peso tan fuerte que había opresor sobre la agricultura, mientras que Malenkov buscaba favorecer más bien una economía de servicios, de bienes de consumo. ¿Sí? En medio de esta pugna, en lo alto de la política soviética, Khrushchev, cuya posición todavía no era tan prominente, va a tomar varias decisiones para ir aislando poco a poco a los viejos estalinistas. Yo destacaría 3 decisiones. La primera es buscar el apoyo de los líderes regionales, los de cada república soviética, y en ese sentido debe leerse la transferencia de Crimea de la República Rusa a la República Ucraniana. Khrushchev va a aprovechar muy hábilmente los 300 años del acuerdo de Pereyaslav, aquel por el cual el hetmanato cosaco de la Ucrania Central se incorporó al Estado ruso, ¿se acuerdan?, de 1654, para transferir la península de Crimea de Rusia a Ucrania. Esto ocurre el 19 de febrero de 1954. La justificación fue económica, que Crimea tenía una vinculación terrestre con la economía ucraniana, no había vinculación terrestre con Rusia, etc. Sin embargo, según Mark Kramer, por ejemplo, Khrushchev hizo esto para granjearse el apoyo del líder de Ucrania, de Oleksiy Kirichenko. Ucrania era la segunda república más poblada de toda la Unión Soviética, ¿sí? La segunda en importancia. Entonces, quiere Khrushchev esta alianza en su pugna contra Malenkov. Y además, Ucrania buscaba balancear un poco la demografía de su república, trayendo más rusos, más población leal, ¿sí? La población de Crimea hasta la fecha tiene una amplia mayoría de rusos étnicos. Ya volveremos a eso después. Porque todavía en este momento, principio de los 50, había ciertos problemas con las milicias nacionalistas ucranianas que seguían pululando en el oeste de Ucrania desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Por cierto, la famosa Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, y el Ejército Insurgente Ucraniano, el UPA, que eran formaciones radicales de ucranianos galicianos creadas en la Polonia de entreguerras. La OUN era un típico partido fascista. ¿Sí? Estas asociaciones, al mando del famoso Stepan Bandera, de Andriy Melnik, originalmente aliados de los nazis, pues habían masacrado a casi 100,000 polacos y judíos en el oeste de Ucrania, en Volinia, entre 1943 y 45. Ya después Hitler va a arrestar a Bandera, va a traicionar a estos grupos porque querían crear un Estado ucraniano étnico. Para Hitler eso era un estorbo. Pero bueno, para principios de los 50 todavía quedaban algunas bandas de veteranos por ahí que los servicios de seguridad soviéticos perseguían. De hecho, Stepan Bandera va a ser asesinado hasta 1958 en Múnich, a manos de un agente del famosísimo KGB soviético, KGB en masculino, por cierto. Muchos de estos militantes se refugiaron, por ejemplo, en Canadá, donde hay una comunidad ucraniana importante. No sé si recuerden, hace poco, septiembre de 2023, el Parlamento canadiense, aprovechando una visita del presidente ucraniano, aplaudió de pie a Yaroslav Hunka, un veterano que participó en estas masacres en las filas de las SS Galitzin, ¿sí? Ni siquiera en milicias ucranianas como tal, sino ya de lleno en el ejército alemán. ¿Sí?
Y bueno, el líder del Parlamento canadiense hasta tuvo que renunciar por el escándalo. El ex primer ministro Justin Trudeau dijo que él no sabía nada. Luego pidió perdón a la comunidad judía. En fin, este tema aún da para mucho. Pero, volviendo al hilo, la motivación de Khrushchev para transferir Crimea a Ucrania fue más política que económica. Claro, la transferencia no era un problema porque todo era un mismo país. El problema vendría cuando la URSS se cayera, cuando se independizaran Rusia y Ucrania, cosa que veremos en su momento, en fin. La segunda decisión que toma Khrushchev para aislar a los stalinistas viene tan pronto como marzo del 54, que es precisamente degradar lo que era el Ministerio de Seguridad Estatal a Comité de Seguridad Estatal, KGB por sus siglas en ruso, que queda supeditado al Consejo de Ministros, es decir, todavía se le quita más poder, ¿sí? Y esto va a llevar a que se revisen muchos más casos de prisioneros en los campos de trabajo del Gulag, y se va a liberar todavía a varios cientos de miles más, aparte de los que Beria ya había liberado el año anterior. Entonces, de esta forma el Gulag va a terminar ya como proyecto, se va a desmantelar en el resto de la década. Esto le va a dar a Khrushchev un aire relativamente liberal, con el espíritu de la época, ¿no?, de deshielo, como se le llama a este momento, ottipel en ruso, que lo va a dejar bien parado. Y el tercer elemento con el que Khrushchev le gana la pugna al viejo grupo stalinista es cuando degrada al propio Malenkov en febrero del 55 como jefe de gobierno, lo hace vicejefe del gabinete, lo critica por esta idea de favorecer los bienes de consumo por encima de la industria pesada, cosa que en una época de Guerra Fría, pues si no inviertes en industria pesada estás frito, ¿no? El mariscal Zhukov, ahora ministro de Defensa, aliado de Khrushchev, dice, pues tenemos que invertir en eso, ¿no? Tiene que ser prioridad. Entonces, para Khrushchev esta degradación burocrática de Malenkov y sus allegados no era suficiente. Khrushchev decide a lo largo del año 55 ir compilando evidencia de los crímenes del estalinismo, en los cuales él mismo participó, nada más que en el reporte final omitió a su propia persona e inculpó a otros que sin duda sí cometieron crímenes mayores. Pero bueno, Khrushchev decide presentar las evidencias de esta investigación en un discurso durante el famoso 20º Congreso del Partido Comunista de la URSS, el 25 de febrero de 1956, en una sesión, ojo, a puerta cerrada. El eje del discurso de Khrushchev es criticar a Stalin por el culto a la personalidad, pero realmente lo que hizo fue amarrar a la vieja guardia stalinista, implicarlos en esos crímenes, a todos sus rivales políticos, y así en secreto, a puerta cerrada, ¿eh? O sea, el documento, el memorándum que les pasa a todos los miembros del partido es secreto. O sea, el llamado proceso de desestalinización, que en Occidente se lee como un hito sin precedentes en la historia y demás, era una vil movida política de Khrushchev, ¿sí?, muy parcial, en la que dejó fuera muchas cosas. Y esto se hizo en secreto y a puerta cerrada. No pasó ni una semana cuando uno de los rivales de Khrushchev filtra el memorándum a la prensa occidental, como forma de tratar de dejarlo mal parado a Khrushchev desde el extranjero. Y, sin embargo, esto tuvo el efecto contrario. Al publicarse el memorándum, Khrushchev decide, como quien dice, montarse en su macho e iniciar ahora sí un proceso de desestalinización oficialmente, públicamente, mucho más amplio. Todavía al año siguiente, en el 57, Malenkov y su grupo tratan de hacerle un golpe de estado a Khrushchev, fallan, terminan ahora sí siendo exiliados. El pobre Malenkov terminó de director de una hidroeléctrica en Kazajstán. Vyacheslav Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores, termina de embajador en Mongolia. Lázar Kaganovich, que había sido el número 2 de Stalin durante toda la década de 1930, va a terminar de director de una minera de potasa en los Urales. O sea, para el año 58, Nikita Khrushchev ya tiene el control del partido y del gobierno. Es la primera vez desde Lenin
en que alguien combinaba los puestos de secretario general y de jefe de gabinete. Y bueno, para entonces la situación de Guerra Fría ya había evolucionado bastante. Estados Unidos ya había incorporado a la OTAN a dos antiguos rivales mutuos, Grecia y Turquía, en el 52. Turquía, que tenía frontera con la URSS en el Cáucaso. Y en el año 55 el presidente Dwight Eisenhower se atreve a incorporar a Alemania Occidental en la OTAN también. Entonces Khrushchev responde creando el llamado Pacto de Varsovia, que es la contraparte militar de la OTAN, la alianza militar de la URSS con sus satélites socialistas europeos. Es interesante porque en ese año del 55, pese al incremento en la tensión, se vio que se podía cooperar entre la URSS y Occidente en otros frentes, por ejemplo en Austria, que también había sido dividida en 4 zonas de ocupación junto con Viena, recuerden que era parte de Alemania nazi, y se va a negociar una Austria neutral, que desde 1955, gracias a eso, Austria hoy en día sigue siendo neutral, por cierto. Sin embargo, en estos años hubo varias protestas contra la presencia soviética y las políticas socialistas en Europa del Este. Desde junio del 53 hubo varias miles de protestas en Alemania del Este reprimidas por el ejército soviético. En el 56, con el debilitamiento de las facciones estalinistas en cada partido comunista a partir del discurso de Khrushchev filtrado en el 20 Congreso, pues otras facciones más permisivas, más reformistas, comunistas también, comienzan varias acciones contra sus propios liderazgos en otros países. En junio del 56, en Poznań, Polonia, hubo protestas además por las condiciones socioeconómicas reprimidas por la policía polaca, por las tropas soviéticas, que va a culminar en un alzamiento general en Polonia, no en contra del socialismo como tal, sino en favor de su versión más light, más tolerante. Alzamiento en el cual se exigía que se nombrara como secretario general del Partido de los Trabajadores de Polonia a Władysław Gomułka, un líder comunista sumamente popular en Polonia. Ustedes no saben lo popular que era Gomułka en Polonia, que va a gobernar toda la siguiente década, y que en Moscú no agradaba mucho, pero hubo que tolerar a Gomułka para evitar que Polonia se pasara del otro lado. Todo esto va a repercutir también en Hungría, vecina de Polonia, que era el país más pobre de Europa del Este para entonces, y donde ahí sí va a iniciar una revolución anticomunista desde octubre del 56 como resultado de una masacre de estudiantes. En este caso también se va a exigir que se haga cargo del gobierno el ex primer ministro comunista más light, Imre Nagy. Se escribe Nagy, N-A-G-Y, se pronuncia Nad, que ese sí va a ir más allá de lo que hizo Gomułka en Polonia. Imre Nagy va a anunciar que Hungría se sale del Pacto de Varsovia, la alianza militar con la URSS, pensando en que Hungría podría negociar su neutralidad como lo hizo Austria, y va a anunciar además elecciones libres. Esto consigue calmar a la población húngara, pero no al gobierno soviético, que va a ordenar la invasión de Hungría el 4 de noviembre de 1956. En una semana de invasión murieron casi 3.000 húngaros. Imre Nagy va a terminar siendo ejecutado y Khrushchev va a instalar en el poder en Hungría a János Kádár, que va a gobernar Hungría hasta el año 88, pero bajo un socialismo mucho más laxo que el de sus vecinos. Esta intervención violenta de la Unión Soviética en Hungría se va a olvidar pronto, porque desde el año siguiente, el 57, el prestigio soviético en el mundo va a impulsar a la URSS a ver sus mejores años. En esto tuvo mucho que ver el programa espacial soviético, que el 4 de octubre de 1957 puso por primera vez en la historia humana un satélite artificial en órbita, el Sputnik 1, una cosita de 58 centímetros de diámetro, pero que fue un éxito propagandístico y científico gracias al gran ingeniero Sergei Korolev. En Washington jamás se esperaban esto. Hubo incluso una reacción que los diarios llamaron la crisis del Sputnik, the Sputnik Crisis.
Tanto se asustaron los estadounidenses de que la URSS les estaba ganando la carrera espacial, que en julio del 58 el presidente Eisenhower funda la NASA. O sea, la NASA se la debemos a los soviéticos, básicamente. Después, un mes después del Sputnik 1, viene el Sputnik 2, que ya lleva un ser vivo al espacio, la perrita Laika, una perrita callejera de Moscú, para ver si puede sobrevivir un ser vivo allá arriba, valga la redundancia, con la baja gravedad, con la alta radiación, ¿sí? En septiembre del 59, el módulo soviético Luna 2 fue el primer objeto humano en llegar a la Luna, y el Luna 3, Luna en ruso lleva acento en la A, el Luna 3, un mes después, fue el primero en tomar fotos del lado oscuro de la Luna, ¿sí? Además, el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética vuelve a hacer historia al enviar al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, en el cohete Vostok 1, que estuvo 108 minutos en órbita. Gagarin se convirtió en una celebridad mundial de la noche a la mañana, que el gobierno soviético va a aprovechar para campañas de propaganda dentro y fuera de la URSS. Gagarin llegó a venir a México, por cierto. Va a morir en el 68 en un accidente aéreo, irónicamente, imagínense ustedes. También el 16 de junio de 1963 llega al espacio la primera mujer cosmonauta en el Vostok 6, Valentina Tereshkova, que sigue viva y que es diputada en Rusia, en la Duma, por el partido Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin. En 1960, un avión caza estadounidense va a sobrevolar el espacio aéreo soviético para tomar fotos de todos estos misiles que lanzan satélites, que lanzan cohetes y demás, y va a ser derribado. El piloto va a sobrevivir, pero fue un evento muy bochornoso para Estados Unidos. O sea, el prestigio soviético está creciendo de manera exponencial y el de Estados Unidos está empezando a menguar, ¿sí? No es exageración esto. Ya en enero del 59 había llegado al poder Fidel Castro en Cuba, ¿no? Tras una revolución que nacionaliza varias compañías estadounidenses, que tiene simpatías comunistas, aunque Castro no era comunista originalmente, eso viene hasta después, cuando la invasión fallida de exiliados cubanos apoyados por el presidente Kennedy en abril del 61 a Playa Girón o Bahía de Cochinos, que fue otro bochorno para Washington, ¿sí? A partir de diciembre del 61 es que ya Castro empieza a declararse marxista-leninista. Y bueno, esto lo digo porque Fidel Castro busca un acercamiento con Washington apenas llega al poder, pero tanto Eisenhower como Kennedy se lo niegan. Entonces, en la lógica de Guerra Fría, si un lado no te hace caso, te vas con el otro. Con las primeras negativas de Washington a relacionarse con esta nueva Cuba, Castro decide incrementar ya la ayuda soviética. Ya había contacto desde febrero del 59 con la URSS. Se incrementa la venta de azúcar exclusiva, etc. Y ya más tarde, desde principios del 62, Fidel Castro y Nikita Khrushchev deciden instalar misiles nucleares soviéticos en la isla en julio del 62. Un avión caza, otro avión caza estadounidense, sobrevuela estas instalaciones en octubre del 62, toma fotos y entonces empieza el pánico en Estados Unidos. Y Kennedy decide, en este momento de tensión, iniciar ese bloqueo naval a Cuba para evitar que los misiles lleguen por vía marítima a costas estadounidenses. Al final, Khrushchev va a decidir retirar esos misiles a cambio de que Estados Unidos retire sus propios misiles Júpiter de Turquía. Y aquí está el meollo del asunto de la crisis de los misiles. Nos quedamos siempre con un solo lado de las cosas. O sea, esta paranoia de que la Unión Soviética iba a usar esos misiles contra poblaciones de Estados Unidos, de que el mundo estuvo a punto de irse a la guerra nuclear, siempre se nos cuenta desde la perspectiva estadounidense. Nadie se pregunta por qué Khrushchev manda poner esos misiles en Cuba. ¿Sí? Y es porque desde el año anterior, 61,
Estados Unidos había puesto misiles nucleares en Italia y en Turquía, Turquía que tiene frontera con la URSS. Nos quedamos con esta idea de, ay, malditos soviéticos, el comunismo, los cubanos, casi llevan al mundo a la guerra, pero caramba, la lógica es de Guerra Fría por completo. Khrushchev está respondiendo con la misma moneda, ¿sí? Cuando los soviéticos descubren los misiles en Turquía, no se inmutan. No hay un pánico generalizado, no hay esta cultura del oh my god. Saben que la probabilidad de que los estadounidenses utilicen esos misiles es cercana a cero. Pero, ante todo este momento de la crisis de los misiles, octubre del 62, Estados Unidos queda como víctima, la Unión Soviética queda como el agresor, y de por sí el prestigio internacional de Khrushchev ya estaba empezando a flaquear desde un año atrás, sobre todo en el momento en que propone al gobierno de Alemania del Este erigir un muro en Berlín para evitar que la gente se siga cruzando del este al oeste. Y que, por cierto, la erección del muro contribuye muchísimo a minar la tensión de Guerra Fría por Berlín. Como tensión geopolítica se resuelve, ¿sí? O sea, dense cuenta de la mente pragmática de Khrushchev, es muy interesante. Se está cruzando la gente a Berlín Occidental, pone un muro. Nos ponen misiles nucleares aquí en la frontera, pues les ponemos misiles allá, ¿sí? Khrushchev tiene ese romanticismo revolucionario que ya para este momento se empezaba a perder. Era todavía un personaje nacido en el siglo XIX, como no lo serán sus sucesores. Y en 1964, Khrushchev va a ser removido del liderazgo de la Unión Soviética, se le va a hacer un golpecito de estado light. ¿Sí? Un día va a llegar a su oficina, se le va a decir, camarada, retírese. Lo que no consiguieron los viejos stalinistas con Georgi Malenkov en el 57, sí lo va a lograr una nueva generación de comunistas, con perfiles más técnicos, nacidos ya en el siglo XX, que hicieron carrera en el stalinismo, y que, pues para evitar rabietas verticales como las de Khrushchev, ¿no?, cuya mejor imagen era cuando Khrushchev se quitaba el zapato en las Asambleas Generales de Naciones Unidas, se van a dividir estos nuevos personajes, el gobierno, a crear un gabinete muy horizontal, a consultarse entre ellos todas las decisiones, aunque habrá una cabeza visible, que será Leonid Brezhnev. Una de las querellas oficiales de este grupo contra Khrushchev será que puso en peligro al mundo con la crisis de los misiles, ¿sí?, precisamente utilizando esa imagen extranjera que había del secretario general ya para ese momento. Otra va a ser que la inversión en la agricultura no está sirviendo de nada, no está dando frutos, literal, y que, según cifras oficiales, la Unión Soviética, a principios de los años 60, acababa de pasar de ser un exportador a ser importador de grano por primera vez en su historia. Además, y esto tiene mucho que ver en eso, por primera vez en su historia, la Unión Soviética va a tener una mayoría de población urbana y la población rural va a empezar a disminuir, ¿sí? En el próximo episodio vamos a hablar de todos estos cambios profundos que va a experimentar la Unión Soviética en los años 60 y 70 del siglo pasado y cómo esto contribuirá a que ese entusiasmo enorme que había en el país, fincado en el programa espacial a fines de los 50 y principios de los 60, se vaya diluyendo con el paso de las décadas. Para finalizar, escuchemos a alguien que no hemos escuchado hasta ahora, el compositor más importante del siglo XX, Igor Stravinsky. No me da tiempo de decir por qué es el más importante, pero bueno, lean, yo que sé, a Alex Ross. Stravinsky era ruso, nace a las afueras de San Petersburgo, en Oranienbaum, sale de Rusia mucho antes de las revoluciones, más o menos desde 1910, porque se vuelve una celebridad en París debido a su ballet Petrushka, parte de los ballets russes, los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Stravinsky regresa a Rusia, a la URSS, solo hasta 1962, a sus 80 años, invitado por el gobierno soviético, y está un par de semanas en el país, en Moscú y Leningrado,
donde visita su antiguo departamento en el canal Kryukov a una cuadra del Teatro Mariinsky. La visita de Stravinsky a la URSS en el 62 fue crucial para un desarrollo más libre de la música soviética en adelante. Como dije en un artículo que me publicó Mario Lavista, que en paz descanse, en la revista Pauta hace unos años, Stravinsky no quería ir a la URSS, pero fue solo tras convencerse de que dejaría alguna influencia en generaciones futuras de compositores soviéticos. Incluso se reunió con Shostakovich, con Aram Hachaturian, con el propio Khrushchev. En fin, como ya es tradición, no pongo aquí obras muy conocidas, así que elegí para la recomendación de hoy, aprovechando que estamos hablando de la Guerra Fría, el segundo movimiento, andante, del concierto de Ébano, Ebony Concert, de Stravinsky de 1945, escrito para la banda de Woody Herman, un clarinetista estadounidense famoso de la época. Esta composición es muy interesante porque no se inserta en ninguno de los estilos de Stravinsky, ni en su periodo ruso, ni en el neoclásico, ni en el serialista, sino que deja ver algunas influencias de jazz que repitió en una que otra obra. Nada mejor para coronar este episodio sobre la Guerra Fría que un ruso haciendo música estadounidense. Interpreta precisamente Woody Herman y su orquesta.